Permítame, Félix, ir a la organización indígena. Tenemos a su vocero, Edgar Velasco. Don Edgar, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Muy buenos días. Recibo un cordial saludo a toda la audiencia de la W Radio en Colombia. Gracias. Don Edgar, ¿usted qué cargo tiene y a qué organización representa? Yo soy el secretario del Movimiento de Autoridades Indígenas del Suroccidente Colombiano, AISO. Hace presencia en 8 departamentos de Colombia e integran el pueblo Misak, el pueblo Nasa y el pueblo Pijao en este movimiento. Don Edgar, ¿usted está de acuerdo con lo que algunos representantes de la comunidad indígena hicieron el viernes pasado con la toma de un medio de comunicación de la revista Semana? No solamente estamos de acuerdo, nosotros de manera colectiva fuimos los que estuvimos ahí en la protesta en la revista Semana. Esta acción se desarrolla en el marco de un mandato que tenemos como movimiento AISO, que es la lucha por la restitución de la memoria colectiva a Colombia, el esclarecimiento de la verdad y pues, la lucha por la justicia histórica, por todos los crímenes de lesa humanidad que se han cometido contra nuestros pueblos en Colombia. Este acto de protesta se da pues un día después, en donde una vez más desde Semana se hace una publicación desinformando al país cuando se nos señalaba que tratamos de ingresar al Palacio de Nariño y pues que prácticamente habíamos intentado tomar el Palacio de Nariño cuando nunca fue así. En ningún momento la revista Semana, ni su directora Vicky Ávila, ni ningún periodista de Semana, nadie nos hizo una llamada preguntándonos en qué contexto nos encontrábamos ahí, qué estaba pasando, pero sin embargo sí fueron capaces de escribir sin consultarnos a nosotros unas aseveraciones para atacar al gobierno de este país, queriéndonos a utilizar a nosotros como borregos de la revista Semana, pero nosotros no somos borregos de nadie, de ningún medio de este país, ni del gobierno, ni de ningún partido político. Nosotros tenemos un mandato propio, tenemos una lucha propia como movimiento indígena en Colombia. Y desde esta autonomía consagrada también en tratados internacionales, hacemos actuaciones también como lo es el derecho fundamental a la protesta. Entonces, un día después, decidimos ir a la revista Semana de manera colectiva a hacer esta protesta para que no siga desinformando al país. Porque a nosotros se nos ha señalado de violentos, que con esto estamos alimentando la polarización, pero sabemos en este país que los medios de comunicación han contribuido a la polarización de este país. Cuando se hace, cuando se socializa o se cuenta o se escribe información que no aporta a un análisis real de lo que estamos viendo en Colombia, ya sea del conflicto armado, de la construcción de paz, de las diferentes realidades económicas, culturales, educativas que tiene este país. Sí. Entonces, en ese sentido, para nosotros, digamos, la protesta es, digamos, por la desinformación que causa este diario, pero no solamente este diario, sino muchos diarios cuando no se escribe sobre la realidad que acontece. Quitémosle el nombre al medio de comunicación y hablemos en general de los medios y la información. Esto quiere decir que cuando ustedes no estén de acuerdo con una publicación, porque no fue contrastada o porque no fueron ustedes llamados o por la razón que sea, si ustedes no están de acuerdo con una información que vean, lean o escuchen, ustedes toman la decisión de ir a protestar en las instalaciones privadas del medio de comunicación.
Hablando en general de los medios de comunicación en Colombia, pues en Colombia hay un monopolio de medios, muy pocos dueños de gran parte de los medios en Colombia. Para nosotros es muy importante que los medios comiencen a contribuir al esclarecimiento de la verdad en Colombia. Eso. Por eso, entonces, don Edgar, medio en el que ustedes consideren que no se está esclareciendo la verdad como ustedes quieren sobre la historia, los actos que usted refiere, los hechos a los que usted ha comentado, entonces ustedes se toman el medio. No necesariamente siempre. O sea, los actos de protesta nuestros desde el movimiento no son repetitivos. Lo que nosotros tratamos de hacer es que sí llegue a la conciencia colectiva y pues no vamos a estar repitiendo actos políticos repetitivos pues para un fin que no podría servir mucho, sino pues repetir la historia. O sea, lo que tratamos de hacer desde este acto de protesta es un llamado a estos medios, aquí en Colombia y en el mundo, a que contribuyamos, escribimos de la verdad. Ese es el llamado. Y cuando nos señalan también que somos violentos, les queremos decir que hay actores muy violentos en este país y hay actores que han sido también protegidos por medios nacionales e internacionales, tal como pasaba, por ejemplo, en el gobierno de Uribe, cuando se hablaba muy bien de la seguridad democrática, cuando crearon desde los medios un enemigo único que era las FARC, y todo lo indígena, lo campesino, todo lo vinculado a las protestas también eran guerrilleros o eran de las FARC, y así prácticamente se creó una narrativa para que se asesine a un líder indígena, a un líder social, a un líder estudiantil que tiene una lucha propia. Don Edgar, permítanos hacerle algunas preguntas, por favor. Camila, le escucha Edgar Velasco. Hay que advertir que el hecho del viernes anterior fue rechazado por el gobierno nacional, por el propio presidente de la República, en donde obviamente como los colegas del medio de comunicación y muchísimos observadores nacionales e internacionales advertían que esa era una expresión que iba en la dirección equivocada de uno de los pilares de la democracia, como es, Camila, la libertad de prensa. Así es, Julio. Mire, Edgar, dentro de la Minga hay 7 comunidades indígenas diferentes. AISO, a la que usted pertenece, es una de ellas, pero las otras 6, al igual que el presidente, rechazaron lo ocurrido, la toma de la revista Semana. ¿Cómo es su comunicación con las otras comunidades indígenas? Porque esto afecta a toda la Minga. Bueno, en Colombia existen 115 pueblos indígenas, existen organizaciones regionales, macrorregionales, y en el nivel nacional existen 7 organizaciones indígenas nacionales, y entre esas 7 organizaciones estamos nosotros como Movimiento de Autoridades Indígenas del Suroccidente. La Minga es un trabajo colectivo entre diferentes personas, pueblos o organizaciones, y cada quien desde su autonomía aporta a esta construcción de gobierno, de construcción de paz, o a esta construcción crítica también de periodismo. Entonces, la relación que nosotros tenemos, que tenemos un espacio conjunto, el 27 nos movilizamos en el marco de la movilización nacional que se dio en defensa de las reformas estructurales, y nos movilizamos no porque Petro nos haya, o seamos, digamos, los borregos de Petro como se nos está tratando, sino porque tenemos una autonomía política, y estas reformas estructurales son reformas estructurales que históricamente hemos luchado y por las cuales muchos de nuestros comuneros, líderes han sido asesinados en este país. Entonces, esa, digamos, es también parte de la realidad que vivimos, y el movimiento indígena colombiano
a eso lo que nos hemos enfrentado. Por otro lado, Sí. nosotros como Movimiento AISO también tenemos la autonomía. Pero yo aquí quiero, sí, yo lo entiendo, pero sí quiero insistir en el tema de la libertad de prensa, porque el tema de que ustedes tengan un desacuerdo con ciertos titulares o las violencias estructurales que nosotros reconocemos que han sufrido las comunidades indígenas a lo largo de los años no pueden ser una excusa para entrar a la fuerza a un medio de comunicación, porque entonces con cualquier medio que ustedes no estén de acuerdo van a hacer lo mismo, le van a llegar y van a entrar a la fuerza. O sea, eso se sienta muy mal precedente. Creo que es un muy mal precedente que los medios de comunicación de Colombia sigan informando como se informa. Creo que la protesta que se dio en semana es lo de menos. Yo creo que lo más grave que está pasando en este país es cómo los medios también contribuyen a tapar la corrupción, a aportar también en la guerra, si bien no lo hacen directamente con la desinformación, hacen tomar decisiones de manera equívoca o promueven para que se tomen decisiones de manera desinformada. La libertad de prensa creo que no es mentirle al país, la libertad de prensa no es manipular al país, la libertad de prensa no es para los poderosos que tienen plata y puede permanecer sobre todos los medios diciendo señor que... Velasco, y parte de esa protesta fue haber golpeado con un palo al vigilante de seguridad del edificio. Por ejemplo, ¿cuántos de estos medios han escrito sobre los 375 líderes sociales asesinados? Señor Velasco. Este año, 22 masacres. Señor Velasco, y parte, le repito la pregunta, y parte de esa crítica al contenido de los medios de comunicación fue haber golpeado con un palo al vigilante de seguridad del edificio. No, señor, ahí el vigilante tenía un perro, lo único que hizo la gente fue controlar y entrar. Entonces tampoco se puede tratar de contarle al país que hubo un acto de violencia contra personas ahí en el sitio. Si se dan cuenta, ahí en el video se ve perfectamente que tiene un perro y lo único que hace la gente es tratar de que ese perro pues prácticamente no ataque a la gente. Don Edgar. No se puede tampoco mentir al país de que ya golpearon personas, porque digamos es una forma también de estigmatizar el derecho fundamental a la protesta. Pero esa persona fue agredida finalmente. Y don Edgar, pero a mí me llama la atención, usted dice que todo comienza por una crítica que ustedes tienen a una información que sale a la revista donde se lo señalaba, según usted nos dice, de un intento de toma a la casa de Nariño. ¿Le parece que la forma de contrastar esa información y desmentirla es hacer una toma violenta del medio de comunicación? ¿No le parece que eso es por lo menos contradictorio? Que para enfrentar una información sobre una toma violenta que ustedes niegan, hagan una toma violenta de un medio de comunicación. Bueno, habría que preguntar qué es la violencia, ¿no? Porque los medios para los medios de comunicación, por ejemplo, el asesinato de líderes sociales no es violencia, las masacres no son violencias, el despojo de tierras no es violencia. Don Edgar, es que no está respondiendo usted las preguntas y se va a hechos históricos que ya hemos registrado y con los que estamos de acuerdo con usted. Aquí hay una deuda ancestral con su comunidad. Violencia es que 500 personas lleguen por la fuerza y se metan en su casa, que fue lo que ustedes hicieron el viernes. Eso es violencia. En Colombia existe el derecho fundamental a la protesta y nosotros tenemos todo el derecho de protestar. Tienen el derecho a protestar en los escenarios donde se protesta y con los permisos que se requieren para protestar, pero usted no tiene el derecho de meterse en la casa de nadie. Usted se metió con su gente en la casa de un privado. Se meten en las casas de todo el país desinformando a la gente. O sea, nosotros no podemos protestar, no podemos hablarle al país, pero sí los medios de comunicación desinformar al país. Entonces, si usted no está de acuerdo con un medio de comunicación, usted entra a la fuerza a ese medio de comunicación. Yo creo que quienes más han entrado en las casas sin preguntar, desinformando, han sido los medios de comunicación en Colombia. Don Edgar, pero mire, yo me quiero quedarme con esa afirmación suya Don Edgar. Histórico que contra nuestros pueblos denunciando esta información. Sí, creo que lo mismo que debe comenzar a hacer el periodismo en este país es la verdad. Perdóneme, pero yo quiero quedarme con esa afirmación suya para hacerle una pregunta que sencillamente es un paralelo.
Usted ha condenado, y lo entendemos, y Julio lo acaba de decir, que en algunas ocasiones se haya estigmatizado a los pueblos indígenas por diversas situaciones. ¿Usted no cree que está cayendo exactamente en la misma falla al estigmatizar a todos los medios de comunicación, metiéndonos a todos en la misma bolsa? De la misma forma en que entonces algunos dicen, no, es que todos los indígenas son guerrilleros o asesinos o lo que usted quiera. Entonces usted está diciendo, todos los medios de comunicación mienten, engañan al país y violan a los colombianos. ¿No cree que usted está cayendo exactamente en el mismo error por el cual están protestando ahora? Y es que está estigmatizando a todos los medios de comunicación cuando eventualmente algunos pueden estar equivocándose, pero esos no somos todos. Nosotros no estamos señalando a los medios de comunicación, a todos. Hay medios que están en muy pocas manos y hay periodismo libre e independiente y comunitario también en este país. Entonces, no es contra todos los medios, pero sí contra los medios que no le cuentan la verdad al país y que no la... Claro, pero es que usted se ha pasado toda esta entrevista, don Edgar, repitiendo los medios de comunicación, los medios de comunicación, los medios de comunicación, como si todos fuéramos un solo cuerpo, de la misma forma en que en el pasado o hay grupos políticos que dicen los indígenas, los indígenas, los indígenas, y los condenan de cantidad de delitos y de aberraciones, cuando tampoco son ustedes un cuerpo único y uniforme, sino que hay diversidad de indígenas, así como hay diversidad de medios de comunicación. ¿No cree que está cometiendo exactamente el mismo error por el cual ahora señala a los medios? No me parece comparable. No me parece comparable porque detrás de estos medios de comunicación hay una alianza política muy poderosa contra las luchas que nosotros tenemos. Por ejemplo, Felipe López Caballero es dueño de Semana, de Dinero, de Sofo, de Arcadia, es hijo de un expresidente, nieto de expresidente, Julio Maro Santo Domingo, dueño de Canal Caracol, del Espectador, de Blue Radio, de Cromos, Carlos Ardila Lula, de RCN, NTN, y así, por ejemplo, Luis Carlos Sarmiento, dueño del Tiempo, de Portafolio. ¿Quiénes son los dueños de este país? Son ellos, prácticamente. Y son los dueños de los medios de comunicación. ¿No creen que ustedes, que estos medios de comunicación deberían tener una independencia política de estos empresarios, tener independencia política también para poder escribir sobre la verdad en el país? O sea, ¿por qué en los medios de comunicación, más del 50% de los medios de comunicación tienen que estar en tan pocas manos? Y miren, mirando históricamente el tema, por ejemplo, antes, cuando recién nos invadieron América, quienes escribían por nosotros eran militares, viajeros, y escribían las crónicas de Indias, de las maravillas de la conquista, de los informes de tierras, de recursos y de los súbditos. Y prácticamente es lo que sigue pasando en este país. Los grandes medios siguen escribiendo sobre las maravillas de la seguridad democrática, de las maravillas de los grandes empresarios, pero sin embargo no se escribe de ese contexto real de las violencias y quiénes hay detrás de esas violencias. Entonces, yo creo que le tengo una última de los medios de comunicación y debemos luchar porque logremos una política. Yo creo que no solamente en Colombia, en el mundo, los medios deben ser independientes de las empresas y los políticos para tener libertad de prensa. Don Edgar, una última pregunta para su propuesta. Si los medios de comunicación no son de los empresarios, que son los que financian los medios de comunicación, entonces el canal Caracol, el canal RCN, esta casa editorial que es Caracol Radio, la revista Semana, el periódico El Tiempo, el diario La República, los grandes medios de comunicación, si no los pagan los empresarios, ¿usted me podría indicar entonces quién los debería controlar? O sea, es decir, ¿quién debería meterle dinero a esos medios para que subsistan? Es una muy importante pregunta. Y la respuesta es que debe existir una política sobre los medios de comunicación en Colombia y en el mundo. Don Edgar, contésteme la pregunta. En el mundo los empresarios tienen medios de comunicación. Dígame, en Colombia, si no son los empresarios, entonces, ¿quién paga los medios?
Si no son los empresarios, el Estado también puede aportar, los empresarios también pueden aportar, pero lo que no puede pasar es que porque lo paga el Estado o porque lo pagan los empresarios sean funcionales a esto. Tienen que ser funcionales a la verdad que escriben, no a los empresarios ni al Estado colombiano, porque también hay medios del Estado que tampoco pueden ser funcionales solamente al Estado, o tampoco pueden ser funcionales si son empresarios. Tienen que ser funcionales a un periodismo serio. Sí, pues don Edgar, gracias por atendernos. Obviamente no estoy de acuerdo con su planteamiento, ni mucho menos que discrecionalmente ustedes se tomen una instalación privada porque simplemente no están de acuerdo con el contenido de un medio. Porque esta vez le pasó a Semana, mañana nos va a pasar a nosotros. Así es de que, don Edgar, muchas gracias por atendernos. Aprovecho para desearle una feliz mañana.